Shop the Sherwin-Williams July Summer Sale and get 30% off paints and stains July 18th through the 28th. With prices starting at $34.29, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Y mira, entonces sí, habíamos quedado la otra vez hablando después de la primera marcha en Torrejón, luego de cómo van haciendo los comités y la CAO en concreto. Luego hemos visto la manifestación y protesta que hiciste en 1981. Y entonces, si luego me puedes explicar cómo va evolucionando y, como hemos dicho, la relación que tiene pues el comité con el Partido Comunista, si luego el Partido Comunista va creando sus grupos por la paz, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, a ver, vamos a ver. En el 81, pues no hay muchos más cambios. El único cambio es que el PSOE a finales de año empieza a moverse también y convoca una gran movilización. Porque no estaba muy contento con el tema de que la UCD estuviera accionando unilateralmente. Entonces la oposición que hay en esos momentos del PSOE y del PC es desde el Parlamento. Y no hay grandes cambios en cómo se van planteando las cosas. Lo que pasa es que la Comisión Anti-OTAN ya, a partir de la preparación de la concentración en la Casa de Campo, que es en junio, me parece, del 81, sí, ya toma forma como tal. Esa ya es la que toma forma. Y sale también muy bien, con lo cual se refuerza todavía más. Y está compuesta por varios comités de todo Madrid. Está compuesto fundamentalmente por comités anti-OTAN ya. Sí. Lo que pasa es que también están ahí otros grupos que no son comités anti-OTAN, como es la principal organización ecologista de aquí de Madrid, que se llama, en aquel momento yo creo que se sigue llamando todavía ABDEN. Sí. Luego será AEDENAR y luego Ecologistas en Acción. Una de las más importantes. Sí. Esa está también ahí. Y luego se tienen buenas relaciones con otros grupos, como los del MOC, sí, con grupos de mujeres de barrio, con grupos de solidaridad con América Latina, sí, en los que no son la columna vertebral de la comisión, pero a veces van, a veces no van. Hay otros grupos que pueden ser alguna asociación de vecinos. ¿Y te acuerdas los nombres, perdona, si te acuerdas los nombres de alguno de estos grupos de solidaridad con América Latina? O sí, a lo mejor no tenían tampoco un nombre. Sí, en aquel momento eran muy fáciles, porque se llamaban casi todos de la misma manera. Eran Comité de Solidaridad con Nicaragua, Comité de Solidaridad con Guatemala, Comité de Solidaridad con El Salvador. Yo creo que todavía no había Comité de Solidaridad con Centroamérica, porque eso lo creamos después del año 85, después de ir a Nicaragua. Con la gente que vamos a Nicaragua se crea también un colectivo de solidaridad con Centroamérica. Luego había grupos con los que también se tenía relación, pero eso ya eran más bien de países y de partidos políticos. O sea que gente del Perú, pues de Perú, pero era más bien como una oficina política de algún partido peruano o de argentino o de Chile. Sí, digamos exiliados a lo mejor o peruanos o nicaragüenses que vivían en Madrid. Sí, en el caso de Nicaragua no. En el caso de El Salvador y de Guatemala tampoco. O sea, podía haber alguien muy excepcionalmente, pero no. En cambio, en el caso donde había habido exiliados, fuerzas de izquierda, esos exiliados sí estaban más o menos organizados. Chile, Argentina, etcétera, pues los que estaban aquí, esos sí estaban en vuestro grupo. ¿no? Y esos también, digamos que había contactos con ellos, que en parte eran políticos, en parte era solidaridad, en parte eran
pero era todo muy puntual. Quiere decir que la estructura central de la comisión, comités, o que hacían las veces de comités anti-OTAN. Está la comisión anti-OTAN, que es, digamos, la coordinadora semanal, sí, y luego una estructura de comités por barrios o pueblos de Madrid. ajá, Esos comités o barrios de pueblos de Madrid son permanentes hasta el año que se hace el referéndum y hasta algún año después. Son permanentes, quiere decir que su trabajo fundamental es eso. Pero luego hay gente que cuando hay una campaña especial, algún acto importante, las marchas a Torrejón, alguna cosa estatal, etcétera, etcétera, pues se coordina también dentro de la Comisión Anti-OTAN. Entonces va a sus reuniones, puntualmente, cuando quiere, cuando no quiere, etcétera. Entonces te puedes encontrar allí con un grupo de mujeres de un barrio, o una asociación de vecinos, o un comité de empresa, que va a la reunión a decir lo que están haciendo, a recoger los carteles, a hacer la propaganda, en fin, a que les demos información, etcétera. La reunión será gratis. Entonces es una estructura en la que no se pide a nadie nada de afiliación, de cuotas, de ideas, ni de esas cosas, sino que simplemente es la gente permanente. Nos reunimos todas las semanas y la gente que quiera ir a esas reuniones está abierta para todo el mundo. Sí, y había unos... Y en esas reuniones se decide prácticamente todo. Sí. Es decir, se da cuenta de las cosas que se proponen para hacer, se plantean, se aprueban, se hacen y ya está. Sí. El asunto es que hasta el año que no sale la revista de Zona Cero, esa historia es ágrafa. Es decir, que no está por escrito en ninguna parte. Sí. A partir de que sale Zona Cero, ya ahí se puede recoger las cosas. Pero durante ese tiempo... Zona Cero, si no me equivoco, pues el primer número 0 era de 1983, ¿puede? Sí, bueno, 83, 82, no sé exactamente, a ver, 82, de noviembre, de diciembre del 82. Vale. Y otra pregunta. Dentro... hasta ese momento el funcionamiento es el mismo. Lo que pasa es que, claro, hay que tener la memoria y esas cosas para... Ya, pero tiene muchas, creo. Y perdona, había unos, es decir, tenía esta estructura, la CAO, muy, que me lo has explicado muy bien, es decir, como un movimiento social, entonces un poco difuminada, digamos, y abierta a los varios grupos. Pero había alguien, o si me puede decir los nombres, que, digamos, tenían un papel más dirigente o de líder o más organizador. Sí, bueno, el representante, una cosa es lo formal, lo que aparece en la reunión de los miércoles, y ahí el que lleva un poco el asunto es Carlos Otamendi. Sí. Y ese, digamos, pues es el que modera las reuniones. ¿Y qué biografía tenía? Es decir, que si me puedes decir en poquísimas palabras qué biografía tenía Carlos Otamendi, es decir, de dónde procedía, era del MC también, ¿no? Sí, él era de San Sebastián, era vasco, venía de la organización de allí, pero él viene del MC, pero de una organización que se une al MC pues 2 o 3 años antes, que se llamaba OIC, Organización de Izquierda Comunista. Y este venía pues de los grupos cristianos de allí del País Vasco, de San Sebastián, y que se organizan políticamente en una organización comunista que se llama OIC, y luego tiene que escapar de allí exiliado, no, escapado, le persigue la policía en un momento determinado, entonces viene aquí a Madrid, y aquí en Madrid se queda 4 o 5 años antes, pues podría ser el año 76 o algo así. Luego, en el 79 se une al MC y, bueno, pues es un militante del MC. ¿Y cuántos años tenía? ¿Cómo era tu coetáneo? Pues yo creo que tendría en aquellos momentos, pues 32, 33, 31, no sé exactamente, no me acuerdo. Y también como tú, es decir, tenía una instrucción universitaria, perdón, que te hago todas estas preguntas pues más para entender el perfil. Él era un trabajador matricero. Matriceros son los que hacen matrices en los... ¿Un obrero?
Un obrero, sí, pero digamos con cierta especialización técnica como formación profesional superior o una cosa así. Pero esos son sus inicios Sí. del asunto. Luego sí estudió sociología. Sí. Luego sí estuvo trabajando, pero eso ya después del 86, porque Sí. en este tiempo no daba tiempo para estudiar, estaba también íntegramente dedicado al tema de los de movimientos. la comisión, movimiento y tal, entonces también pues iba sacando trabajos como podía, ¿no? Ya. Trabajos de una cosa Sí, u otra. sí. Y aquí en Madrid pues estuve trabajando en alguna asociación de vecinos antes de este asunto. ¿Y te acuerdas alguna asociación de vecinos donde trabajó? Sí. Pues yo creo que él debía ser, no sé si de San Blas o de Canillejas. Vale, sí, pues No recuerdo exactamente. Debía ser de esa zona. Sí. Porque cuando las elecciones en el 79, las municipales, creo recordar que él estaba en la lista, no sé en qué número, estaría el cuarto, quinto, en fin, no sé, pero estaba, yo creo que venía de una asociación de vecinas. Con el MC estaba. Ya con el MC. Ya en ese momento, en el 79, se llamaba, era el periodo de la suma de los dos, y se llamaba MC-OIC. Sí. Y en las elecciones de las primeras, digamos, municipales, pues tenéis es decir, tenéis algún concejal, algo así. No, aquí en Madrid nada. Bueno, en algún pueblo sí, creo recordar que en Pozuelo sí se tuvo, pero vamos, era una cosa muy excepcional. Sí. A nivel, en el terreno electoral era un desastre aquello, ¿no? Sí. Que sacábamos muy poquitos votos. Sí. Muy poquitos. No se daba para ese tipo de cosas. Era, de esta manera, ser una organización pequeña. Y en el terreno electoral, el asunto es que te medía peor todavía de lo pequeña que eras. No sé si aquí en Madrid, yo no me acuerdo muy bien al 79 cuánto pudimos sacar. Pero incluso la primera vez que nos presentamos, cuando éramos todavía ilegales, en el 76, no creo que saquemos, no sé cuántos serían, 6.000 o 8.000, no lo sé, una cosa muy pequeña, una cantidad muy pequeña. Es decir, que éramos capaces de llenar el campo de fútbol de Getafe, de allí pero no los votos. Y cabrían a lo mejor 10.000 personas, o un cine en Vallecas, que cabrían 2.000 personas, un cine de verano, éramos capaces de llenar eso, pero luego al terreno de los votos... No, pero claro, es que en el 76 en el 77, perdón, que son las primeras, éramos ilegales todavía, no nos presentábamos con nuestras siglas. Y luego no teníamos dinero ni experiencia electoral. Claro, la capacidad, por supuesto. No es para justificar el asunto, quiero decir que es que las elecciones no nos presentaban ante la gente, incluso ante con la que trabajábamos, como una opción política para ser votada. Entonces, pues se sacaban muy pocos votos. Y entonces, estábamos diciendo... Pero eso era en toda España lo mismo, quiero decir que en el País Vasco se hizo una alianza con Euskadiko Esquerra, en fin, eso es otro lío bastante importante, y ahí sí se sacó un diputado. Era un diputado de la otra parte. Pero vosotros votaste también en contra de la Constitución en 1970. No, en contra no, por la abstención. Abstención, vale. Era una cosa un poco más moderada no era en el sentido más moderado, pero era en el sentido de que esa Constitución tal como está planteada, que era justo a la salida de la transición, tal como había sido negociada y cómo se habían formado las Cortes, el Parlamento y el Senado, tal como se había formado, pues lo tachábamos de no completamente democrático, no ha firmado en una ruptura con la dictadura. Sí, exactamente. No haber depurado los cuerpos represivos, los compromisos, las responsabilidades, etcétera, que había habido durante la dictadura. Bueno, que de hecho nunca fue
digamos, no hubo una... Depurado, No, exactamente, hasta ahora. Pero quiero decir que lo que ahí hacíamos estamos en contra de la Constitución porque mete dentro del lío a la monarquía, sí, porque no hace una ruptura con la dictadura, pero es que además cuestionamos también el propio hecho de la forma en la que se ha discutido esa Constitución, no a través de una asamblea constituyente, no a través de una ruptura, no a través de unas elecciones democráticas completamente, sino a través de ese proceso tan complejo que se produjo, en la que estuvo liderado a partir de diciembre del 76 por un partido nacido del propio movimiento franquista, que era la UCD. Sí. En esa medida también cuestionábamos eso, ese tipo de transición que hubo, ¿no? Sí, clarísimo. Pero bueno, en fin, pero esto habría que explicarlo mucho para yo creo que bastante... Y luego otra cosa es la idea que nos hacemos ahora, o que me hago yo ahora, o que se hace gente ahora, de aquel proceso, ¿no? Sí. Que aquel proceso al final desembocó en una democracia más o menos equiparable a la de los países de nuestro entorno. Sí. Pero eso se pudo hacer después de un golpe de Estado, de verdad, el golpe de Estado, quiero decir que es el de Tejero, el del 23 de febrero del 81, y con un montón de golpes y de conspiraciones civiles, militares, policiales, etcétera, durante todo este periodo. Entonces, quiero decir, que haya desembocado en una democracia equiparable a los países del entorno europeo y esas cosas, no justifica el que la transición se hiciera así. No sé si me explico bien. Sí, no, está clarísimo. Es decir, es la forma, digamos, de transición por transacción, como se dice, que pues cómo se realizó, es decir, con negociaciones con reformistas franquistas. Luego con un peligro permanente de que el poder militar, policial y que los tenía, estaban no solo condicionando, que eso era lo de menos, sino que podían en cualquier momento cortar de raíz ese proceso. Entonces, en esa medida nosotros nos oponíamos a eso y estábamos por una democracia, digamos, más real, más avanzada, en la que hubiese un corte de verdad con la dictadura. Claro, esto hasta el año 76 es posible. Hasta el año 76 hay una relación de fuerzas que permite que la oposición democrática, que estaba unida, lo consiguiera. Pudiera pretender. Pero en diciembre del 76, cuando hace Suárez, todavía no se había montado la UCD, cuando plantea el referéndum por la reforma del franquismo, ahí ese referéndum se pierde, la oposición democrática empieza a disgregarse, entonces cada uno empieza a negociar con Suárez por su cuenta. Y en ese momento ya hemos perdido esa pelea, ya se está perdida. Entonces nosotros aguantamos con esa pelea hasta bastante tarde, pero quiero decir, sabiendo ya que era muy difícil el reconducir el proceso y el conseguir esa ruptura. La ruptura al final se consigue, pero no por la vía que nosotros habíamos planteado. Tampoco es que el franquismo reformista imponga la suya, sino que al final se da un proceso muy complejo en el que sale una democracia un poco de chiripa, ¿no? Un poco con algunos defectos muy importantes, pero digamos que es una democracia pues más o menos comparable a. Sí, en absoluto. Sí. Y mira, entonces... Pero esto no tiene que ver con lo de la OTAN, ¿eh? Bueno, yo creo, pues mi teoría, y luego te lo explicaré, que de alguna forma dentro de esta cultura, digamos, de movimientos sociales, y hay que decir que, por ejemplo, leyendo publicaciones en inglés, hablan siempre al principio de los años 80, hay varios movimientos por la paz y protesta en toda Europa, en Alemania, en Reino Unido, también en Italia, etcétera, etcétera, y nunca se habla, por ejemplo, de España. Y en España hubo protestas al principio de los años 80 que tradicionalmente están considerados como años, digamos, casi desempeñados a nivel
político o los años, yo qué sé, de la movida, de la diversión, etcétera, cuando en cambio había buenas movilizaciones y la cultura, en mi opinión, luego tú me dirás si coincide con estas ideas, pues hay, por supuesto, como decíamos la otra vez, una nueva juventud que pues tenía una relación distinta con la política, pero también un buen sustrato del último antifranquismo, como por ejemplo puede ser tú, que pues yo le veo un cierto desencanto con respecto al proceso de transición, como me estabas explicando, y mi idea es luego que estos movimientos contribuyen al proceso de democratización desde otra perspectiva, es decir, desde abajo, por ejemplo, contribuyen a, por primera vez en un país como España, donde la política exterior no se había nunca hablado, digamos, no era un asunto transparente de alguna forma, a introducir dentro de la sociedad, a movilizar a la gente también sobre temas que pues no estaban acostumbrados a tratar. No sé si me explico. Que es introducir, es decir, depende hay mil de definiciones de lo que es la democracia, pero es como ya que hay gente, y bastante según los datos y las cifras de las manifestaciones de la primera mitad de los 80, pues aunque a la mayoría de la gente a lo mejor no sabía tampoco qué era la OTAN, pero se va entendiendo, por ejemplo, en qué bloque está España, si pedir un referéndum es una actividad democrática, ¿no? Sí. En un país que no tenía desgraciadamente, esta tradición, y es decir, que rápidamente se moviliza. Y entonces mi idea, pues como historiadora, es que, por ejemplo, la transición no es exclusivamente el proceso, pues como todos los libros se explican, de negociación entre Suárez y Carrillo, etcétera, etcétera, sino que es algo más complicado. Es decir, la democracia que llega, como tú has dicho, en los años y se consolida a través también de todos estos grupos que van introduciendo, como los demás países europeos, el hecho que se pueda debatir de la política exterior, por ejemplo, o de asuntos militares. Y luego yo creo que no es que uno dice estos movimientos no tienen importancia, por supuesto, porque luego el referéndum pues se pierde, pero introducen ideas, culturas, políticas, valores que van cambiando de alguna forma la sociedad y que van continuando a lo largo de la historia de España. Si no, uno no puede entender, por ejemplo, cómo con los movimientos del 15M de repente surge otra vez tanta movilización. Es que era algo que va creando, yo creo, y entonces mi objetivo es tratar de entender eso, cómo se va creando cómo influyen y contribuyen a la consolidación de la democracia. Luego que uno, pues que no tenga resultados políticos concretos, es cierto, pero es que la historia no es solo de resultados políticos concretos, es más complicado. Sí. Lo que pasa es que no sé, las vías de comunicación entre unas y otras cosas es un poquito difícil, ¿no? Porque entre las movilizaciones del final del franquismo, que son muy grandes, muy importantes, y es también fundamentalmente protagonizado por una clase obrera joven. También está el movimiento universitario, pero lo fundamental es una clase obrera joven. En el año 74, 75, 76, con muchas diferencias, porque ahí hay mucho... Hay grandes movilizaciones. Ahí ese es el pulso de verdad que con la dictadura. El año 76 es el momento clave, porque ahí está ya muerto Franco, ya se ve la perspectiva de que el régimen no aguanta, ¿está junto? Entonces eso anima mucho a la gente, y luego hay una situación económica delicada que hace movilizarse mucho a la gente. Pero eso que se da en el año 76
que es el pulso fundamental con la dictadura, hay una parte de ese movimiento, movilización, etcétera, que es absorbido por el pacto político, la transición, las elecciones, el parlamento, etcétera, etcétera. Eso es, pero una parte de ese movimiento se vuelve otra vez a juntar, no es solo gente joven nueva, sino que una parte de eso se vuelve otra vez a juntar en el tema de la movilización anti-OTAN. Exactamente. Y parte de eso que se junta otra vez en la movilización anti-OTAN, desde diferentes formas, con diferente composición, etcétera, se vuelve otra vez a juntar en los años 90 en las luchas contra la guerra. En Irak. Sí, sí. Y una parte de eso sigue todavía en el año 2015, en el año 2011. Sigue todavía ahí con el 15M y esas cosas, y participa. Lo que pasa es que lo que no está claro es esa gente que le da continuidad a todo esto no es la protagonista, sino que las nuevas generaciones que se van sumando al asunto son las que van marcando la tendencia. Hay un proceso de ruptura que no es solo continuidad y en el que la continuidad no es lo fundamental. No sé, entendido. Sí. Y entonces en el movimiento anti-OTAN, pues claro, es solo una parte de la izquierda, una parte muy pequeña de la izquierda, las que somos capaces de mover ese asunto y en parte de dirigirlo. Exacto. Pero lo que se mueve de forma organizada es una combinación de gente joven que no ha participado en la lucha contra la dictadura, pero sí ha estado durante todo el proceso de transición. Durante todos esos años, la segunda mitad de los años 70, sí estaba ahí en el asunto. Y en los años 90 pasa un poco lo mismo. Restos de gente que ha estado moviéndose en el movimiento anti-OTAN, etcétera, etcétera, y luego gente joven. Se vincula otra vez a la lucha contra la guerra, la globalización y ese tipo de cosas, y otra vez se vincula a ese movimiento con otro nuevo gente joven. La que imprime en cada momento la dirección o las características fundamentales o eso es gente diferente. Perdona. Hay continuidad, pero son gente diferente. Sí. Y estos jóvenes que estás diciendo que sí participan, pues están presentes en la transición, pero no, digamos, antes de la lucha antifranquista, ¿quién eran? Esto no tengo bien claro. Es decir, eran muy jóvenes que tenían 20 años. ¿Y por qué protestaban, en tu opinión? ¿Qué les movía? Quiero decir que cuando nos reunimos en la comisión anti-OTAN, que, o sea, la comisión anti-OTAN es algo así como la coordinadora de comités. En todos los comités hay gente que ha estado participando en la lucha contra, al final del periodo franquista. Sí. Y ha estado participando a partir de que se hacen las primeras elecciones en el 77. En el 78 la Constitución, los pactos de la Moncloa, luego la UCD, en fin, y ha estado en ese tiempo haciendo actividad organizativa. No es gente que surge de nuevo, sino que surge de nuevo a lo largo de los años 80 con la movilización anti-OTAN, pero se suman a esa movilización. Entendido. No son, digamos, la mayoría ni los protagonistas de esa discusión. Aquí todavía son los restos de ese proceso. Vale, entendido. Otra cosa es que, claro, si aquí en Madrid se mueven la primera marcha de Torrejón, van 12.000 o 15.000 personas, o en el acto, estoy hablando ya del año 81, Sí. Las movilizaciones. O en junio en la Casa de Campo se reúnen 50.000, 60.000 personas, pero eso es ya una cantidad de gente muy grande en el que hay gente de todo, pero ahí ya hay una nueva generación que sí se suma por primera vez a lo que es la intervención política o social o como sea, a partir de esta movilización. Entendido. Y eso también pasan a formar parte del grueso que se vincula más o menos con la Comisión Anti-OTAN. Y ahí hay de todas las generaciones, hay gente de todos los gustos, aunque los que más se mueven es la gente joven, que empieza a vincularse con la política y con la actividad social a partir de esta vía del movimiento por la paz o anti-OTAN.
Sí, sí, entendido. Y entonces estaba diciendo, de alguna forma había algunas personas que más organizaban, como Carlos Otamendi, que llegaba de la lucha antifranquista, y luego, ¿quién había más? Pues vamos a ver, claro, yo recuerdo muchos, pero digamos que una corriente que no se, bueno, estaba la gente de la Liga, ahí estaba Piños, digamos que en un primer... Piños es como llamamos aquí en Madrid a los dientes. Los piños, le llamamos los piños. Y entonces Piños era un chico de la Liga también. ¿Y cómo se llamaba de verdad? José Luis Herreros, me parece. Vale, Herreros. Sí. José Luis Herreros. Sí, de la Liga. Y este, digamos que es el que está ahí representando un poquito la sensibilidad de la Liga, de la LCR. Sí. Luego, en el tema de la Comisión Internacional estaban los que te dije el otro día, Paco, Peñas y Dani. Luego sale siempre en los documentos que estoy mirando que pues teníais como un boletín internacional o algo así, una newsletter internacional. Mir Ruth. Sí, Ruth, sí. Ruth también participaba, sí, lo que pasa es que esa era menos eran de las que trabajaban dentro de esa comisión. ¿Y de dónde llegaba esta? Es decir, que todos eran o del MC o de la Liga. Sí, vamos, el sostén era el MC. Sí. Ruth también era del MC, Paco también era del MC, Dani también era del MC. Otamendi también, yo también iba a la comisión. Y luego en los comités ya había mucha más gente que el sostén y tal, pero digamos que nunca éramos el MC, nunca hacíamos actividad como MC, sino que éramos parte de la comisión activa, ¿no? Sí. Pues esta Ruth sí, pues era como Dani también era americano y Ruth yo creo que se metieron al mismo tiempo, pues a los años 70 también, debieron venir aquí a estudiar o a no sé qué, es lo que hicieron, y entraron en contacto con los partidos que había, ¿no? Entonces, con los partidos que había, pues metieron en ese aspecto. Sí, dime. Sí, no, esto. Y entonces, luego dentro la CAO se encontraba la comisión cada miércoles y luego había varios grupos. Bueno, cada miércoles... ¿Dónde? Cada miércoles, semanalmente, y normalmente era un día a la semana, que no me acuerdo ya. Sí, un día a la semana, sí. ¿Y dónde por ejemplo, y teníais un lugar? Un año nos cambiamos de sede, ¿eh? Estábamos en la sede donde nos reuníamos era la sede de ADEN, que era del Grupo Ecologista ese que te he dicho. Entonces, y tuvieron que hacer reformas en el local porque era muy viejo y esas cosas, y un año no fui ahí. ¿Que dónde estaba? ¿En qué parte de Madrid? Estaba en Pacífico. Vale. Por un barrio de Madrid. Sí, entendido. Y luego... Pero digamos que la parte permanente de la Comisión Antioquia prácticamente no era nada, ¿eh? Que lo fundamental eran las reuniones de los miércoles. Y entonces ahí en las reuniones de los miércoles es donde se intercambiaba información, se empezaban las discusiones, se proponían iniciativas, se tomaban decisiones, etc. Pero digamos que en el local no había mucha vida. La vida era en los comités que tenían fuerza en sus barrios, pues hacían lo que les parecía para hacer la propaganda tal. Cuando había actividades centrales era cuando más se movía un poco el asunto. Sí. Entonces, en esas actividades centrales era la que permitía que se agrupase otra mucha gente de otros espacios organizativos. Sí. Entonces, ahí iba mucha más gente. Entonces, la diferencia que había entre las reuniones de los miércoles de un tiempo en el que no había movilizaciones centrales, pues podíamos juntarnos 30 personas y
y en los momentos en los que había más, pues éramos mucho más, el doble, a veces más del doble, representando a distintas entidades de aquí de Madrid que estaban por la labor de participar en esa movilización. Entonces, ¿cuántos grupos más o menos formaban parte de la CAO? Pues de forma permanente, digamos, pues habría unos 20, nunca menos de esto, a veces unos poquitos más, pero digamos que de forma permanente eran unos 20, y que pudiesen vincularse puntualmente, esporádicamente, de vez en cuando, etcétera, pues ponle 40, 50. Entre comité de barrios, etcétera. Sí, entendido. Es que, ten en cuenta, la comisión, el grupo de coordinador central se llama Comisión Antioquia. Sí. En los barrios se llaman comités. Exactamente. Antioquia. Sí. Y luego, además de los comités, hay otras cosas diferentes. Que esos también se coordinan o bien permanentemente o bien de vez en cuando. Y eso puede ser lo que te dije el otro día, de una asociación cultural, un grupo de cristianos, un grupo de mujeres, un comité de empresa de una empresa, en fin, que ahí había de todo un poco. Sí. Algunos hacían muchas más actividades que los de la Comisión Antioquia y solo se vinculaban de vez en cuando o permanentemente, pero al mismo tiempo que hacían otras muchas cosas. Sí, clarísimo, muy claro. Y los comités, en cambio, pues nacen después... Los comités Antioquia eran los que permanentemente se ocupaban del tema. Relacionadas con la lucha antioquia, con conseguir el referéndum, con las bases fuera, la movilización, las reuniones, la agitación en los barrios, y hablar con las asociaciones de vecinos o con los grupos políticos que hubiera en el barrio para decirles y explicarles lo que íbamos a hacer en un momento determinado, en fin, lo que es el trabajo de forma permanente que les gustaba, pues la gente se reunía en ese... y el funcionamiento era más o menos igual, abierto al mundo, lo que quisiera ir, que quería vincularse a alguna cosa que le estuviera haciendo, se vinculaba, luego desaparecía, luego llegaba otra vez, en fin. Sí. Y estos comités nacen después de la primera marcha a Torrejón. Nacen algunos, los primeros de todos nacen en la organización de la primera marcha. A pesar de que todavía no existía la Comisión Antioquia, alguna gente ya empieza más o menos espontáneamente, más o menos dirigido, pero más o menos espontáneamente empiezan a ver que les gusta más ese tipo de actividad que estar en la asociación de vecinos o en un grupo de allí del barrio haciendo trabajo militante o esas cosas, y tratar de empezar a hacer otro tipo de trabajo un poquito de otra manera. Y esos ya nacen a finales del año 80. Clarísimo. Y a partir del año 81, cuando ya se monta la Comisión Antioquia, al principio, acuérdate que era más bien una mesa de partidos políticos y organizaciones, una mezcla un poco de todo. A partir de la primera marcha a Torrejón viene el golpe de Estado del 23F, y ya tomamos la iniciativa de empezar otra vez a mover la cosa de la OTAN y de las bases y de esas cosas. Y ya a partir de ese momento ya se constituye la Comisión Antioquia con un nombre, un logotipo y una fórmula organizativa, que es la que te he contado más o menos, y a partir de ahí sí empiezan a surgir más comités Antioquia, hasta esta veintena de comités, en los que algunos no eran comités, sino era el colectivo García Lorca de Villa Vallecas o a Evenat, el grupo pues que está permanentemente también dentro de las reuniones de la Comisión Antioquia. Sí. ¿Y el logotipo cómo lo elegís? Es decir, pues había inspiraciones de otros grupos europeos, pues como que al principio era el hombre que da una patada me parece, a la palabra OTAN, algo así. No, el logotipo nace después de la primera marcha. Sí. En la primera marcha ya aparece claramente el OTAN no bases fuera, y prácticamente con el formato más o menos que se le da a esto, pero el logotipo, que es el hongo ese nuclear, sí, exactamente, y de bases fuera, con el nombre de Comisión Antioquia,
ese nace, ya está hecho para el junio del 81. Pero no recuerdo ni cómo nació. se elige, sino es más bien tengo la impresión de que se va imponiendo, es decir, que alguien está hecho por un profesional, eso está claro, ¿no? Pero me imagino quién sería, pero es que no me acuerdo ahora mismo. Ya, ¿cómo nació? No. Sí, no, quiero decir que es una cosa que se va imponiendo, o sea, y de pronto está ahí y todo el mundo le resulta evidente que es nuestro logotipo, y a partir de ahí, a partir de ese acto del 15 de junio ya está en marcha ese logotipo. Sí. Entonces, luego, en 81 hemos dicho, pues ya al final del 81 ya está organizado un poco todo. En el 82 y ya hay pocos cambios, ¿eh? Ya, a partir de ahí ya el funcionamiento es el mismo. El salto siguiente es la coordinadora estatal. Sí, ¿me puedes explicar esto? Y luego el Partido Comunista. ¿Cómo? Si me puedes explicar esto de la coordinadora estatal y la relación con el Partido Comunista, es decir, si dentro de los comités había también militantes del Partido Comunista o si luego el Partido Comunista organiza sus grupos, etcétera. Menudo lío, sí. Vamos a ver. Sí, es que es un lío bastante grande. Hay que tener en cuenta el PC en esos momentos, en esos años, está en una situación de crisis interna muy grande. Sí. Muy grande. Es decir, que en el año 81, justo en el 81, el otro día, se produce, me parece que era el 5º Congreso del PSUC de Cataluña, y ahí ya hay 3 posiciones muy diferentes. Una los prosoviéticos, otra los renovadores, y en el medio los leninistas, que son los que ganan ese congreso. Pues a partir de ese año lo que hay es expulsiones de renovadores, de prosoviéticos, y un lío interno muy grande. O sea que ya la autoridad del antiguo Comité Central, de Santiago Carrillo, etcétera, pues se va diluyendo. Las elecciones del 82 le dan un palo muy grande al PC, saca solo 4 diputados y no llega al 5% del electorado, y eso lo que significa es que su funcionamiento es muy lento, muy torpe, con muchas dificultades para mover a su gente, para mover a su organización. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que durante todo este proceso ese deterioro es una cuestión que es también muy importante para entender las deficiencias que tiene el PC organizativas, de capacidad, etcétera, para poder intervenir en el movimiento. Otro segundo problema es la orientación política. Que, bueno, todo esto que te he dicho, lo que se traduce es en expulsiones de prácticamente todos los concejales que tiene el PC aquí en Madrid, que gobernaba junto al PSOE, expulsión del Partido Comunista de Euskadi, expulsión de grupos prosoviéticos o conspiración de los grupos prosoviéticos para saltarse a la dirección, para crear otra cosa diferente o tomar el partido, en fin, que ahí hay un revuelo organizativo que dura todo el tiempo, y que es muy importante para explicar la debilidad de la intervención, a pesar de ser un partido fuerte, que había sido mucho más fuerte en el periodo inicial de la democracia y en los últimos años de la dictadura había sido muy fuerte, pero que ahí está absolutamente deteriorado. Está en una situación muy complicada. Y Carrillo dimite en el 82. Pensar que va a elegir a un sucesor como secretario general, le va a dar continuidad, pero Gerardo Iglesias no le da continuidad. Y al final se acaba saliendo también Carrillo, ¿no? Es decir, que en el 84-85 los prosoviéticos se van y montan un partido nuevo, los de Carrillo se van y montan de nuevo, los renovadores los habían expulsado y estaban casi todos en el PSOE, entonces aquello causaba bastante debacle. Y durante todo ese periodo del movimiento anti-OTAN, el PC estaba en unas condiciones difíciles, complicadas, etcétera, pero lo que no significa es que hubiesen muchos militantes o muchos más votos que otras organizaciones mucho más pequeñas, pero no tenía mucha capacidad de intervención.
y otra cuestión es las ideas. Entonces, las ideas ahí hay un problema también importante, ¿no? Uno, el PC nunca entiende bien lo que es un movimiento autónomo. Es decir, su tradición política y sus cosas no le permiten entender que haya una cosa muy separada de lo que son su trabajo militar. Entonces él está en la dictadura, tenía sus propias organizaciones más o menos de masas con las que convivía con otros grupos, etcétera, pero él era muy hegemónico y nunca entendió muy bien que hubiese unas posibilidades de un movimiento anti-OTAN relativamente autónomo de su dirección. Es decir, tiene dificultad a interactuar con los nuevos movimientos sociales. A interactuar con los nuevos movimientos sociales desde una posición no de dirección, sino desde una posición de contribución a su expansión organizativa. Y eso es una dificultad para sus dirigentes, para cómo afrontan sus dirigentes, para sus militantes, en fin, es un tipo de educación. Eso vinculado también con la debilidad, ¿no?, organizativa que en estos momentos tiene, de mucha disgregación, mucho lío interno, muchas discusiones, gente que se va, en fin, todo ese tipo de cosas, gente a la que se le expulsa. Pero luego, desde el punto de vista de ideas, es muy importante entender el PC en un primer momento, cuando, igual que el PSOE, cuando UCD empieza a ser unilateralmente, sin contar con ellos ni con el Parlamento, el plantear las negociaciones para entrar en la OTAN, y eso ya es a finales del 79, que ya empieza prácticamente pronto con ese tipo de asuntos. El PSOE y el PC se sienten liberados del acuerdo amplio constitucional de lo que significa la transición. Se sienten liberados en el sentido de decir, si hubierais contado con nosotros para iniciar esa negociación, podríamos haber visto qué es lo que negociaban. Pero también que lo habéis emprendido unilateralmente, nosotros lo que planteamos es que estamos en contra de esa integración militar en la OTAN, y por lo tanto en el Congreso empezamos a hacer iniciativas parlamentarias, preguntas, críticas, etcétera, y noticias de comunicación de por qué la UCD ha empezado a hacer ese tipo de maniobras. El PC en esa situación lo que se plantea es, nosotros no queríamos cuestionar lo de las bases porque nos parecía que estaba dentro del pacto constitucional, que era una cosa de antes, y en esa medida, aunque no estábamos de acuerdo, no lo íbamos a cuestionar, pero en la medida en que la UCD hace esto, nosotros también nos planteamos el tema de la neutralidad. Es decir, de no estar satisfechos con una integración en el bloque militar occidental por la vía de las bases militares. Es decir, que no solo cuestionamos el movimiento de la OTAN, de integración en la OTAN, sino también nos replanteamos el tema de las bases. Pero eso es un terreno muy... Eso lo hace Azcárate, y hay algún mundo obrero donde él lo explica. Azcárate era el responsable internacional del PC, ¿no? Sí. Entonces, donde él explica esa cuestión, pero en la práctica nunca el tema de las bases se desarrolló por su cuenta. Y eso fue un elemento diferenciador con nuestra política, que le dificultaba el participar dentro de las movilizaciones anti-OTAN porque estaban completamente vinculadas al tema de las bases. Y que el OTAN no base fuera era la forma como la mayor parte de la gente entendía, una vez que la comisión empezó a funcionar, la comisión empezó a funcionar, era una forma de entender lo que nos estábamos jugando. Mira, no queríamos integrarnos en la OTAN y nos queríamos desligar de las bases militares norteamericanas porque nos parecía un peligro. Entonces, el PC no monta en la mesa pro referéndum hasta el año 84, creo. Es decir, que no tiene una plataforma propia política para hacer política en el terreno de la OTAN hasta el año 84. Durante este tiempo sus militantes hacen lo que les parece, porque esta forma que te he dicho yo de la Comisión Anti-OTAN de Madrid es la de Madrid. En otras partes, en las coordinadoras pacifistas o anti-OTAN, etcétera, que se reunían que se lograron luego reunir en la coordinadora estatal de organizaciones pacifistas, había coordinadoras de provincias, comunidades autónomas, regiones o pueblos, en los que sí estaban los partidos y también estaba el PC. Sí, clarísimo. Y perdona, una cosa, y con respecto al tema del nuclear, el PC, ¿qué posición tenía? Es decir, ¿estaba en contra del nuclear militar y civil o no?
¿O no era un tema el nuclear? ¿Pero quién? ¿La Comisión o la CEOC? El Partido Comunista, el PC, y vosotros, en cambio, ¿qué posición teníais con respecto al nuclear? Bueno, nosotros, vamos a ver, la Comisión Anti-OTAN, en la medida en que estábamos muy ligados con ADENAD y esas cosas, éramos antinucleares. Sí. Civil, militar. Pero eso no tenía cuerpo, doctrina, con lo que era el núcleo central del pensamiento de la Comisión Anti-OTAN. Claro. Lo que pasa es que sí que nosotros participábamos como Comisión Anti-OTAN de aquí en Madrid, por ejemplo, íbamos a las marchas a Trillo, que era una central nuclear que hay aquí cerca de Guadalajara. Una central nuclear civil. Pero nosotros participábamos dentro de ese asunto, ¿no? Firmábamos las cosas con otra gente, con la coordinadora ecologista, con la coordinadora antinuclear, etcétera, etcétera. Pero digamos que nuestro cuerpo específico político era lo otro. Estábamos en contra, por supuesto, de la nuclearización de la carrera armamentista, pero también teníamos una posición contraria a las centrales nucleares y estábamos por el desmantelamiento. Lo que pasa es que eso no formaba parte del cuerpo. Sí, clarísimo. No nos costaba nada firmar esas movilizaciones y esas cosas, participar en ellas como uno más. Sí. También estaba en esas cuestiones, pero quizás no era un cuerpo de nuestra agitación, no nuestra propaganda, nuestras cuestiones, ¿no? Eran las bases y no a la OTAN. Eso es, claro. Y luego, poco a poco, el tema del antimilitarismo, los gastos militares, la objeción fiscal, los juguetes bélicos, la presencia militar en las fiestas populares, es decir, que ahí había muchas fórmulas del tema antimilitarista, ¿no? Digamos, eso fue una discusión en el año 83 o algo así, pues bastante importante dentro de la Comisión Anti-OTAN, etcétera, en la que no formaba parte de nuestro núcleo de acción política, pero sí digamos que era un complemento del estilo de la solidaridad también con Centroamérica o con Latinoamérica o estas cosas, ¿no? De ese estilo. Es decir, que aunque el núcleo nuestro era el salir de la OTAN y quitar las bases militares, luego eso se iba extendiendo con un cuerpo, digamos, político un poquito más amplio, en el que no queríamos ni ser los principales representantes de ese asunto, ni acaparar muchas cosas, porque queríamos centrarnos solo en el tema anti-OTAN, pero sí que desarrollamos ese tipo también de pensamiento, de ideas, etcétera, que nos vinculaba con grupos de objetores de conciencia y antimilitaristas que existían, con grupos antimilitaristas, con grupos ecologistas, con grupos antinucleares, etcétera, etcétera. Clarísimo. Entonces, en cambio, en el PC, el tema antinuclear nunca estuvo claro el asunto. El tema antinuclear civil, estoy hablando. Exacto. Sí, como en Italia. Tampoco como partido, ni esas cosas, quiero decir que esa es una posición, digamos, más distante en relación con esa idea. Tampoco tenían un cuerpo doctrinal muy grande a favor o en contra del asunto, ni tenía mucha importancia dentro de su posición política. Pero digamos que era un tema que estaba ahí, que había gente que sabía que se movía, etcétera. Pues si vivía cerca de alguna central nuclear en el que había un movimiento antinuclear importante porque querían que esa central nuclear se cerrase o no estaba cerca o consideraban un peligro que tenía que tener más control local, pues también se movilizaba, pero digamos que no formaba parte de su cuerpo, ni siquiera político el asunto ese. Y entonces, en cambio, en 1984 crea su mesa, el PC. El PC crea la mesa pro referéndum. En esa mesa pro referéndum, la diferencia que hay con el movimiento anti-OTAN, con la comisión y con la coordinadora estatal, que es más o menos cuando surge también la coordinadora estatal, es que es de intervención política, no es movilización. No es movilización porque en parte no puede. No es movilización porque ese hueco ya está ocupado por la Comisión Anti-OTAN y va a seguir estando ocupado por la CEOC. Entonces, esto lo monta con el CDS, que son los herederos de la UCD, y solo tiene como referencia y como objetivo conseguir el refrendo. Es decir, que ni siquiera está definido como anti-OTAN. Es un paso previo al tema anti-OTAN. Es la
consecución del referéndum, que es un poco lo que hizo el PSOE a finales del 81, justo antes de ganar las elecciones, que lo que planteó es en ese momento estamos en contra de la OTAN. De entrada. Y lo que planteamos es que haya un referéndum para decidirlo, el asunto. Entonces, cuando saca su célebre lema ese de OTAN de entrada no, exacto, que al principio parecía que decía que en principio estamos en contra, pero lo que decía en realidad es que ahora no y luego ya veremos. Y estamos o no estamos con el asunto, ¿no? Pero digamos que lo que monta el PC es la mesa por referéndum en la que está el CDS, el presidente es Tamames, que es un antiguo dirigente del PC, pero que ya estaba montando un nuevo partido reformista, llamado Partido Progresista, y era más bien de presión frente al gobierno, en este caso del PSOE, diferenciándose del PSOE, presionándole para que se consiguiera el referéndum. Su objetivo único era el referéndum. De paso hacía propaganda en la que podía plantear cuáles eran su posición en contra de la OTAN. Pero digamos que el tema anti-OTAN no estaba recogido porque dentro estaba la CDS, dentro de la mesa por referéndum, y yo estaba tenido mucho cuidado en recoger eso porque lo que querían era agrupar al conjunto de fuerzas políticas, de progresistas, más o menos, y no dejarse aislar por el PSOE. Es decir, que en lo fundamental la batalla del PC era una batalla política. Hemos tenido muy malos resultados, tenemos un partido hecho trizas, tenemos que tener y aprovechar nuestra presencia institucional que no tienen las demás fuerzas políticas y agrupar a toda la gente que podamos, toda la gente, pero no en el sentido de personas o de grupos o de movimientos de base, etcétera, sino los partidos políticos para hacer una batalla social, pedagógica, de propaganda sobre, uno, que el PSOE está obligado desde el gobierno a convocar el referéndum porque se ha presentado con esa promesa, y dos, el conseguir tener una presencia política, institucional, social, etcétera. Es decir, que eran dos mundos que no se tocaban demasiado. Por eso, cuando nosotros hacíamos las grandes movilizaciones de las marchas a distintos sitios, por nacionalidades, por comunidades, por provincias, por pueblos, por tal, el PC también se sumaba. El PC, los prosoviéticos, en fin, todo lo que había surgido de ahí también se sumaban porque eran los movimientos que había. Entonces, en esta medida, más o menos quería dirigirlos, etcétera, etcétera, pero eso ya estaba bastante hecho, y lo que llevaba el asunto de la movilización popular y la campaña y ese tipo de rollos eran los movimientos que estaban agrupados en la coordinadora estatal. Esa mesa por los referendos se disuelve a principios del 86, principios del 86 o finales del 85, no me acuerdo muy bien, cuando el PSOE convoca ya el referéndum. Es decir, que ya hemos conseguido nuestro objetivo, pues ahora vamos a hacer la campaña anti-OTAN para salir. Y ahí es cuando viene el gran problema la iniciativa del PC, ¿no? Ya hemos dicho que el PC está bastante dividido, bastante debilitado, ya se habían ido los prosoviéticos, ya se habían ido los renovadores al PSOE, ya se había ido Carrillo, ya quedaba solo una estructura relativamente pequeña. Entonces ellos lo que pensaban es cómo dar el salto del PC a una nueva organización. Entonces en este momento es cuando yo tengo 2 reuniones, o 3, no me acuerdo muy bien, con el que entonces era responsable del PC, que era un chaval que también murió. En esto de la OTAN, el problema es que un montón de gente que estaba en ese asunto desgraciadamente ha muerto, ¿no? Es una cosa tremenda, pero ha habido muchísimo, porque eran gente joven, eran que te voy a decir ahora, que se llamaba Palau, era más joven que yo, era algunos años. Este había sido secretario general de las Juventudes del PC, de la OJC, y este era el tema anti-OTAN a partir de que se monta, yo creo que Izquierda Unida o algo así, a partir del año 64-85, él toma un poco la dirección, era catalán, está aquí en Madrid, y este incluso algunas veces fue a las reuniones de la comisión de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas. Alguna vez se dejó caer por allí con el asunto. Es decir, que tampoco estaba prohibida entrar para nadie, es que nadie podía hablar en nombre del PC ni de ningún partido allí. Se hablaba en nombre de la gente a la que se representaba. Pero él también tenía mucho interés en ver cómo estaban las
reuniones que tengo yo con él y con el asunto, su gran preocupación es si nosotros vamos a utilizar nuestra presencia dentro del movimiento anti-OTAN para crear un partido político que pudiera disputar con lo que ellos tenían en la cabeza el asunto. Claro, cuando te he dicho antes que el tema fundamental que la mesa por referéndum era eso que te estaba planteando antes, alguna gente del PC, de los que quedaban ahí en el asunto, lo que tienen en la cabeza es cómo traspasar la fuerza política del PC a una organización diferente. Esa organización, una organización diferente en la que no le dejaran a nadie ni la bandera roja, ni las siglas del PC, ni la pasionaria, es decir, que querían que los prosoviéticos fundamentalmente pudieran capitalizar esa renuncia por su parte al PC. Sí. Entonces era una operación muy difícil la que pretendían, ¿no? Y entonces él, dentro de las preocupaciones que debería tener alguna gente de la dirección, no sé exactamente cuáles, ni cuántos, ni esas cosas, pues él también intentaba saber un poco por dónde respirábamos nosotros en relación a ese asunto. Porque claro, en la medida en que nosotros tuviéramos en la cabeza tratar de transformar eso, capitalizar eso políticamente y convertirlo en un partido político, pues claro, eso significaba una competencia para ellos. Pues a ellos a eso les asustaba un poco el pensar si la Comisión Anti-OTAN o la Coordinadora Estatal o el MC y la Liga o el MCSO, en fin, si esta gente tiene en la cabeza lo de la participación política, aprovechando este movimiento que se ha creado y sus estructuras y esas cosas, pues podemos tener un problema añadido. Es decir, que a los problemas que tenemos con los prosoviéticos se añaden los problemas de que no somos nosotros los que vamos a capitalizar solos ese tema, ¿no? Entonces, pues, más o menos su preocupación era saber qué es lo que nosotros teníamos en la cabeza con el asunto. Entonces yo lo que le explicaba es que nosotros lo que teníamos en la cabeza era ganar el referéndum. Es decir, que nosotros lo que teníamos en la cabeza fundamentalmente es conseguir ganar y que no entrásemos en la OTAN. Y que para eso estábamos apostando todo y que para eso nosotros nos queríamos desvincular lo máximo posible el movimiento anti-OTAN de las disputas entre partidos políticos. Que la gente no viera detrás del movimiento anti-OTAN una propuesta de disputa de unos partidos frente a otros, ¿no? Sino que fuese una posición progresista, democrática, abierta, etcétera, en la que lo fundamental era huir de los peligros que tenía el afianzar la política de bloque y el reforzar uno de los bloques. Y que en esa medida nosotros no teníamos ninguna perspectiva de convertir eso en política, ni antes ni después del referéndum. Que antes eso era muy importante para ganarlo, porque si se hacía que la gente pudiese entender que la Comisión Anti-OTAN era un instrumento partidista para alcanzar algo, ahí ya habíamos perdido el referéndum. Y entonces que nosotros no queríamos para nada eso, pero que incluso después nosotros le veíamos una continuidad al asunto que no sabíamos en qué consistiría, pero ya veríamos a ver qué es lo que pasaba con el referéndum y si había continuidad o no, pero lo fundamental era ganarlo, y para ganarlo teníamos que vincularnos lo máximo posible del tema político electoral. Nosotros queríamos mantener al movimiento anti-OTAN tal como estaba. Entonces yo creo que eso les alivió, el asunto ese les alivió bastante. Pero es decir, que cuando ellos montan la siguiente cuestión, ya después de que se deshacen la mesa por referéndum y se plantean la plataforma cívica, también con un peso importante de los partidos políticos, es decir, que no tiene nada que ver con el movimiento anti-OTAN, es también fundamentalmente con los partidos políticos y con las organizaciones a las que ellos llegaban, que todavía eran bastantes, el asunto. Entonces, cuando montan la plataforma cívica, ya están pensando en el salto siguiente, en el paso siguiente. El aprovechar ese impulso, el impulso del movimiento anti-OTAN y de la movilización y de las ideas y del resquemor que se tenía con el PSOE por haber variado su posición y con haber hecho el referéndum y haberlo planteado de esa manera y tanto, en fin, todas esas cosas, capitalizarlo políticamente. Entonces ahí volvemos, ahí sí que tenemos el gran encontronazo, ¿no? El gran encontronazo, pero que eso lo tenemos muy poquitas personas. No es un gran encontronazo público, porque para nosotros era fundamental que el movimiento anti-OTAN llegase al día del referéndum unido. Sí. Y no que alguien pudiese decir, no, pero es que nosotros también somos un movimiento anti-OTAN, nosotros somos la plataforma cívica de salida de la OTAN,
y aquí están representados los partidos políticos de todo tipo y movimientos y no sé qué, no sé cuánto, como si hubiese habido una escisión. Entonces ellos apuestan muy fuerte porque aquí en Madrid, que era el escaparate, hubiese un acto final de cierre de campaña unidos, en el que fueran ellos los predominantes. No les importaba mucho la imagen de ruptura, en el que nosotros pudiéramos hacer otro acto, pero nosotros estábamos capacitados para hacer otro acto probablemente más importante que el suyo. Probablemente. Pero sin embargo nosotros no podíamos aceptar unas características, ¿no? El que hubiese dos actos al mismo tiempo, cierre final de campaña por la salida de la OTAN, nos presentábamos divididos en el asunto, sino que el movimiento anti-OTAN, que había estado unido en la lucha por el referéndum y por conseguir la salida de la OTAN y las bases, etcétera, se manifestaba de forma. Nosotros hacemos una gran campaña como coordinadora estatal de organizaciones pacifistas, pero en el último momento hay que cerrarla. Y lo que no queríamos es que hubiese un acto de cierre, con la gente de la comisión y la CEO y esas cosas. En realidad es una cosa que se plantea en Madrid, pero Madrid es un escaparate de los medios de comunicación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y aunque los actos eran descentralizados, es decir, que en todas las partes cada uno desarrollaba, teníamos un cartel estatal, teníamos una consigna estatal, teníamos unas ideas estatales para desarrollar esa campaña ya de cara al día del referéndum. Pero claro, el escaparate de aquí, si se llega a montar los dos actos finales, hubiese dado una imagen de división que se hubiera debilitado mucho. Y entonces eso lo tuvimos que evitar. Pues en ese evitarlo fueron 3 o 4 días de discusión, de negociaciones, de no sé qué, de presión, etcétera. Y al final se consiguió una cosa más o menos unitaria, en la que hubiese un equilibrio de reparto de fuerzas. Prácticamente nadie se enteró de las discusiones que había habido sobre el asunto, y bueno, se saldó la cuestión más o menos, pero ahí hubo una cuestión muy importante. Pero es también para que entiendas que los objetivos de unos y otros eran algo diferentes. Uno primaba más el futuro de su partido, el futuro está clarísimo. Lo que hacemos con este asunto, y en los otros predominaba más el tema de la OTAN. Si esto sucede de esta manera, perdemos. No queremos perder. Luego al final perdimos, desgraciadamente, ¿no? Pero que creíamos que eso era una parte muy importante de la victoria. Si llegábamos unidos y dábamos la imagen de unidad que habíamos dado durante toda la campaña, a pesar de que siempre había habido las diferencias, la mesa por referéndum trabajaba por su cuenta, tal, algunas veces venía y se sumaba alguna cosa estatal, pero no como mesa, sino como los partidos, el PC, etcétera. Pero digamos que eran dos campañas en paralelo. Una más de movilización de la gente en la calle, más de trabajo permanente, más de base, etcétera, y el otro de las mesas por referéndum, de actos, de tal, Y mira, ¿y cuando vino Reagan a visitar Madrid en 1985, que hubo grandes movilizaciones, también el PC participó? Es decir, en las grandes concentraciones había también el PC. Bueno, es que el PC, claro, es que no podían decir que no a ese asunto, ¿no? Claro. Sí, cuando llega Reagan se hacen, pero las movilizaciones son las que marca la coordinadora estatal permanente. Es decir, que durante este tiempo las movilizaciones de calle, las grandes movilizaciones de calle, que son de cientos de miles de personas, sean en cualquier sitio de España, en cualquier sitio, o sean aquí en Madrid, o sean convocadas por la coordinadora estatal, porque hubo varias movilizaciones que fueron convocadas en Madrid por la coordinadora estatal. Es decir, que venía gente más o menos representando de cada sitio, aunque el hueso era de aquí de Madrid, ¿no? Pero de Barcelona o 500 de Galicia, o no sé, en fin, venían trenes, se alquilaban trenes, etcétera. Todas esas grandes movilizaciones son de la ciudad. Otra cosa es que el PC hiciera su campaña también en el asunto y acudiera a las movilizaciones. Pero digamos que todas las movilizaciones de ese tiempo, lo que son movilizaciones en la calle y esas cosas, son de la coordinadora estatal o de la Comisión Anti-OTAN aquí en Madrid. Claro, entendido. Pero el PC es una fuerza de izquierdas, está en contra de la OTAN, lo que pasa es que tiene su propia estrategia para irse en contra de la OTAN, que lo de las bases no lo toca no porque esté a favor, sino porque no le parece prudente o que le amplía su campo de acción, etcétera, lo de las bases, pero que es decir, que no es el PSOE, que es otra cosa diferente.
No está en el gobierno, está en oposición al PSOE, quiere debilitar al PSOE y sacarle espacio político al PSOE. Entonces él, la medida en la que puede y su debilidad le permite, pues sigue haciendo su actividad. Pero digamos que son más activos los prosoviéticos, son mucho más activos los prosoviéticos que fueron un partido muy importante, es decir, que dejaron al PC en una situación muy... Aunque parezca una poca cosa rara que un partido prosoviético surja en el año 84-85. Sí, exactamente. Era un partido muy activo, muy grande, con mucha capacidad, etcétera. Lo que pasa es que, claro, venía también de una cultura en la que se encontraba muy incómodo con el movimiento antiota, muy incómodo. Claro. Pero participaba a tope. Las cosas que se le planteaban desde la Comisión Antiota, en las marchas, etcétera, participaba a tope, lo que participaba con su bandera, participaba con su rollo, y no le daba estructura organizativa ni impulso al movimiento, pero estaba a favor de estar en ese movimiento. Sí. Es lo fundamental en ese movimiento, estaba en otra cuestión. Clarísimo. Mira, y luego, con respecto, volviendo a la cuestión del Salvador y Nicaragua, pues he comprobado que la CEOP misma organiza las brigadas de solidaridad con Nicaragua. Y tú fuiste, ¿no? Sí. Y como... Yo fui en el año 85. Exacto, cuando nacen. El año 85, que es cuando se toma la iniciativa esa, que es una iniciativa que nos viene un poquito desde refilón y desde fuera, etcétera. Nos viene a ver gente del MC que tiene unas relaciones curiosas y especiales con el asunto de Nicaragua, etcétera, etcétera. Y lo llamamos Brigadas por la Paz. Sí. Y las primeras son prácticamente de la Comisión Antiota. Lo que pasa es que en el último momento ya se dice en la coordinadora estatal y se anima a la gente que si quiere ir también en esas brigadas, pues que se apunte, etcétera, que trate de conseguir algo de dinero, porque lo que vamos allí es construir escuelas y casas, y que se apunte. Y entonces hay alguna gente de fuera de Madrid que también se apunta a ese tema. Pero es muy apresurado y es en el año 85. Sí, ¿y cómo se conectaba entonces el tema de estas Brigadas por la Paz con la lucha anti-OTAN? Es decir, ¿cómo la conectaba? Es decir, con la lucha para ganar el referéndum. Es decir, ¿había una conexión o cómo me haces? Bueno, para ganar el referéndum no tenía mucho que ver. Para ganar el referéndum no tiene mucho que ver. Sí tiene que ver en el tema de una cierta concepción de la paz internacional, en la que el imperialismo norteamericano, en fin, en la cultura de izquierda, el imperialismo norteamericano está interviniendo en Centroamérica. Es fundamentalmente en Centroamérica, Sí, está interviniendo en Centroamérica, apoyando a la contra en Nicaragua, pero también apoyando a los gobiernos dictatoriales de El Salvador, de Guatemala, etcétera, para imponer allí sus criterios, su idea de democracia, etcétera, su idea de democracia que pasaba por regímenes no democráticos, dictatoriales, ¿no? Pero, exacto. Entonces, para nosotros el asunto era cómo combatir el tipo de tensión internacional y la política de bloques en el que Centroamérica, por estar en el campo estadounidense, los Estados Unidos pueden hacer lo que quieran. Y era la lucha por la democracia y por la paz. Sí, entonces, nuestra percepción del asunto es cómo vinculamos eso. Nosotros vamos allí a trabajar por la paz, a ayudar a la gente de ahí de estos países que están siendo atacados, que están siendo impuestos, que están queriendo ser impuestos por parte de Estados Unidos, a través de, o bien un ejército, ¿cómo se llama esto? En el caso de la contra, ¿no? Armado, financiado, etcétera, por Estados Unidos, o bien la CIA interviniendo y apoyando a regímenes dictatoriales de Centroamérica. Pues en esa medida, nuestras brigadas son solo para Nicaragua, Es decir, que eso también es una cosa algo diferente. Nosotros aunque la solidaridad es un poquito en general con Centroamérica, y además con todos los países del mundo, todo ese tipo de cosas, esa retórica un poco pacifista, eso también se da, pero lo fundamental es con Nicaragua. Sí. Y no era nada difícil explicar, es decir, que la gente lo entendía como tal cosa, no era un elemento central de nuestra acción política como Comisión Anti-OTAN,
pero sí que era un elemento que permitía vincularse con comités de solidaridad, con gente sensible a las políticas de Estados Unidos en Latinoamérica, con la denuncia del imperialismo norteamericano, etcétera, ¿no? Sí. Y entraba dentro de nuestra percepción de la jugada de que debilitar el imperialismo norteamericano no era reforzar a las políticas del campo soviético, sino era reforzar a los pueblos para que pudieran decidir un poco su destino, su futuro, mejorar su vida, etc. Y nosotros lo planteamos como brigadas por la paz y por la democracia. Sí, clarísimo. Y nuestro trabajo era, fundamentalmente, íbamos a construir casas y escuelas. Eso era nuestro trabajo. Cuando hablo de casas, hablo también de los canales del agua, en fin, en pueblos perdidos por ahí por la montaña, perdidos de la mano de Dios, que no llegaba el Estado nicaragüense ni llegaba nadie allí. Era una situación bastante penosa la que vivían los brigadistas. Entonces aprovechaban sus vacaciones, se pagaban su viaje de avión, recopilaban antes el dinero que se podía a través de bonos, peticiones a ayuntamientos, en fin, esas cosas para tal. Se llevaba el dinero, se llevaba la mano de obra y allí los nicaragüenses lo que nos planteaban es en los pueblos a los que se iba, pues se ponía un contacto allí con eso, de alguna organización popular. Luego eso ya se estabilizó un poquito más a través de la UNAC, que es con el que hicimos un poco el convenio de acuerdo y duró 2 o 3 años más. La UNAC era la Unión de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua. Sí. Y entonces ya era pero en el año 85 era una cosa todavía muy provisional. Por eso también se necesitaba que fuera un poco alguien allá a coordinar el asunto para ver en concreto dónde se iba, porque estaba todo montado muy por encima, ¿no? Entonces nada, pues era... Bueno, era también peligroso, ¿eh? Era bastante peligroso, que era bastante peligroso con la guerrilla que había. Sí, pero los nicaragüenses no nos llevaban a las zonas donde la contra actuaba. La contra estaba en la frontera, intervenía, entraba, se retiraba. El control más o menos de, si no intervenían los Estados Unidos, el control del ejército sandinista era bastante importante y a nosotros nunca nos llevaban a sitios peligrosos. Sí. Que sí que hubo algún muerto, pero incluso algunos de los muertos que hubo no eran de los brigadistas nuestros, ni creo que iba de brigadista, iba más bien de vacaciones, gente que venía a enterarse un poco del asunto, pues en uno de los ríos grandes que va hacia la costa atlántica, y bueno, también un amigo mío ahí en ese barco, ¿no? Entonces hubo un tiroteo desde las zonas, claro, es que ¿tú conoces Nicaragua? No, nunca fui. No. Es que una parte del país está desconectada, es decir, que la costa atlántica, culturalmente, étnicamente, lingüísticamente, etcétera, está desconectada del Estado. Y ahí, otra parte es una selva inmensa, que no vive prácticamente nadie. Entonces, los núcleos de población estaban más o menos por el ejército sandinista, por las milicias, por el control político, en fin, eso no había... Y nada, pues nosotros íbamos allí, trabajábamos en lo nuestro, hacíamos lo que podíamos allí en el sitio donde nos tocara y ya estaba. Y eso se prolongó durante, no sé exactamente, pero me imagino que 3 o 4 años, sí. Sí, yo creo que según lo que leí, porque he leído un artículo que estaba muy bien hecho sobre hasta 1989, yo creo, según lo que he leído en un artículo, ¿eh? Y luego... Puede ser que durase tanto, pero digamos que ya a partir del 87, 88 la cosa ya está un poco difuminada, ya periodizada. Y ahí había también gente procedente de otros países europeos, además de vosotros. En Nicaragua sí, pero en nuestras brigadas no. Nuestras brigadas eran solo de la peor. Sí. Había brigadas de otras países. En Nicaragua pues, había brigadas de otras cosas, del País Vasco, de los sitios donde se movían por la paz o de comités de solidaridad. También ¿Y había contacto con esa gente? No, si no se daba allí espontáneamente, no. No. Cada país... Tampoco había demasiado tiempo libre. Ya. La gente que iba, sí, era un buen trabajo. Estaban 2 o 3 días en Managua en un... no se llama hotel, un albergue para los brigadistas, y luego ya se iba a su sitio, y allí en su sitio era normalmente pueblos pequeñísimos en los que cuando se iba la luz no había luz y
y no había relación con otra gente. Luego de vez en cuando, si hacías una escapada a un sitio, ¿de acuerdo? Pues te podías encontrar con alguno. Yo me encontré con brigadistas franceses, por ejemplo. Sí. Pero vamos, pues, iban también a su asunto, iban con sus cosas, sus tareas y pues no había conexión. Sí, y mira, ¿y cuántas veces fuiste a Nicaragua? Solo nada más que el primer año. Solo en 1985, 2 meses me has dicho. 2 meses, sí. Sí, y luego la última cuestión es si tenías contacto, pues había algún contacto con guerrilleros sandinistas. Es decir, ¿qué posición, la posición que había con respecto, porque he encontrado en la misma zona cero que hay todo un debate sobre la cuestión de la violencia y la guerrilla en países que estaban en condiciones difíciles y entonces pero cuando leas zona cero, ten en cuenta que la editorial es lo único que expresa la posición de la Comisión Antioquia. Y los demás que los demás, cada uno escribe lo que le parece, no hay censura, no hay estas cosas y tal. Nosotros en los temas delicados, que era un tema delicado, o en el tema del antimilitarismo, que era un tema delicado, necesitábamos avanzar en ese terreno por la vía de la persuasión y sin imponer una victoria al conjunto y esas cosas. Entonces, cuando había eso, lo que hacíamos era, hay 2 suplementos dentro de la zona cero, hay dos suplementos a 2 números de esos que no sé si los tienes, tengo bastantes. En los que hay diferentes tipos de intervenciones. Exactamente. Entonces, esto que creo que es como una transcripción de una reunión, puede de la CAO o algo así. Hola. Me parece parece como una transcripción de un encuentro, algo así, donde había de hecho posiciones distintas, que muy interesante. Además, yo esto lo veo también como pues muy abierto. Pero digamos que reuniones que tuviéramos, podíamos tener alguna reunión, yo recuerdo, pero vamos, lo fundamental no eran reuniones, lo fundamental, las discusiones de la CAO eran en las reuniones de los miércoles. Y luego, de vez en cuando había un tema especialmente espinoso, difícil, complicado, etcétera, sí nos planteábamos algún tipo de debate especial, pero lo hacíamos por escrito. Vale. O sea que lo fundamental lo hacíamos por escrito. Entonces, cada uno allí exponía sus ideas, etcétera, iban madurando. Pero eso no significa que fuera una posición de la Comisión Antioquia. Eso significa que alguien de la Comisión Antioquia escribía una cosa, la gente lo leía, resignaba todo el rollo, o no, o tal, y se trasladaba o no se trasladaba a la Comisión. Pero lo que se trasladaba a la Comisión era muy poco, porque lo de la Comisión era bastante cerrado. Se abrió un poco en el tema de la solidaridad, se abrió otro poco en el tema del antimilitarismo. Pero en lo demás, no queríamos hacer doctrina, no queríamos hacer línea política, no queríamos tener posiciones demasiado pesadas. Sino que lo que queríamos era movilización, denuncia, agitación, etcétera, sobre lo que nos importaba fundamentalmente. Y entonces, estas cosas nos parecían bien el debate, nos parecía bien llegar a algunas conclusiones. En el tema antimilitarista llegábamos a conclusiones sobre el tema de la objeción fiscal, por ejemplo. A la hora de hacer la declaración de la renta, nosotros ayudábamos a la gente a que a la hora de determinar el 0,7 no se lo dábamos a Hacienda, sino que se lo dábamos a alguna organización, por la paz, o por la objeción de conciencia, o por un tipo de cosas, o contra los juguetes bélicos, o porque los militares no desfilaran en las fiestas de algún barrio, o de esas cosas. Entonces hacíamos ese tipo de cosas, pero no era una posición muy pesada, de calado, político, etcétera, ¿no? Y en el tema de solidaridad lo mismo. Solidaridad. Pero ¿qué eran estos de los desfiles en la fiesta del barrio? Perdona, porque... ¿Cómo? ¿Qué eran los desfiles de las fuerzas militares? Algunas veces... Porque nunca, siendo italiana, por suerte, esto no lo he nunca visto. Por ejemplo, en las fiestas de Malasaña lo conocen, ¿no? Sí, pues claro. En las fiestas de aquellos años, pues alguna vez estaba programado dentro de las cosas del ayuntamiento que fuera allí a tocar
de desfilar una banda militar con sus canciones y sus rollos. Ajá. Pues entonces nosotros sacábamos un panfletillo, nos íbamos allí, le gritábamos, llamábamos a la concentración de la gente, que no queríamos que los militares intervinieran en las fiestas del barrio, cosas de estas. Sí. Y luego había varias mujeres dentro de la CAO. Había grupos de mujeres. Había grupos de mujeres. Y de hecho la otra... Los grupos de mujeres de barrio, en la cuarta marcha de Torrejón, por ejemplo, que el otro día estuve aquí recordando en la cuarta marcha de Torrejón, convocaba a la coordinadora ecologista, además de la comisión anti-OTAN, convocaba a la coordinadora ecologista, los grupos de mujeres de barrio. Los grupos de mujeres de barrio eran grupos de mujeres que en distintos barrios de Madrid, donde normalmente también había comités anti-OTAN, porque las cosas que las impulsaban eran más o menos las mismas. Los grupos de mujeres lo que hacían era actividad de reivindicación feminista, que podía ser desde ayudar, desde tener un centro de atención sanitaria a las mujeres para recetar DIUs con algún ginecólogo y gente que les estaba ayudando, etcétera, etcétera, o hacer charlas o actividades en relación de reivindicación de tal o de la lucha por el divorcio cuando antes estaba legalizado, claro, o por el aborto, la despenalización del aborto, en fin, lo que eran las actividades de grupos de mujeres. Luego te dejo que no eran grupos de pobrecito. mujeres no feministas, eran grupos de mujeres feministas. Y esta gente, pues en algún momento, el tema de la OTAN también les parecía bien, el tema del antimilitarismo, el tema de los militares, los bloques, las guerras, etcétera. Y también en algunas de las movilizaciones también se apuntaron a convocarlas y ese tipo de cosas. Sí, ¿y te acuerdas algún...? Luego, claro, algunas de las que venían por representando a los comités, pues eran mujeres, claro. Es decir, que las reuniones de la comisión eran, no digamos paritarias, pero sí había bastantes mujeres en los grupos y representando a los grupos en las reuniones de la coordinadora. ¿Y tienes el contacto de alguna mujer con la que podría hablar? Pues ya te dije el otro día, sí, pero vamos, no sé si Serrano, la que venía siempre por EDENAT, por el grupo ecologista de aquí de Madrid más importante y tal, era Paz Mesa. Entonces esta Paz, no tengo el teléfono, pero sí tengo a través de Facebook un contacto con ella, porque de vez en cuando nos hablamos por ahí y tal, y le puedo llamar para... Sí, ojalá, cuando tienes tiempo. Entonces, esto además es independiente, era más joven que nosotros. Exacto, perfecto, sería perfecto. Y era ecologista, o sea que es de las ecologistas que nunca ha sido militante de partido, y estuvieron más joven que nosotros. Y luego hay otra chica que te dije también, que es amiga mía, esta es más amiga mía, esta sí tengo contacto directo, que esta trabajó con Paco en la Comisión Internacional. Sí, ¿qué se llama? Entonces, Elena Martín. Y se podría hablar con ella. Esta trabaja ahora allí en la Autónoma, es psicóloga. Es catedrática de psicología. En la Autónoma. Y lo que pasa es que esta es la que viene de los cristianos. ¿Sí? Es independiente siempre también del asunto. Bueno, tenía una actividad muy limitada al tema de ayudar en las cuestiones de internacional, o bien traduciendo algunos de los papeles que se hacían, o bien traduciéndolos para pasarlos a la gente de los comités, o bien discutiendo algunas cuestiones que se llevaran allí entre manos organizativas o de lo que fuera, o ponerse en contacto con algunas cosas. No sé exactamente lo que te puede decir y tal, pero vamos, si quieres te lo busco también. Ojalá. Sí. Y luego te dejo la última cuestión es si había alguna reflexión o algún contacto con lo que estaba pasando en el este de Europa y los grupos por la paz del este de Europa, disidentes, etcétera. No. Bueno, no sé si la Comisión Internacional tenía alguna cosa particular o trabajaba en ese asunto, esas cosas, pero así como comisión yo no tengo ninguna... Aunque ya te dije en su momento que los de prosoviéticos, sus diferentes corrientes, etcétera, siempre estaban muy interesados y nos invitaron una vez a ir a una cosa
medio festiva, medio reunión, medio esas cosas con el Movimiento por la Paz Institucional ruso. Y fueron 2 o 3 personas allí a un viaje por, no sé, por qué río, en fin, a hacer algunas cosas, ese tipo de cosas. Pero vamos, no le prestábamos mucha atención. Sí tenían mucho interés ellos en aparecer como amigos de la Comisión Antiaborto. Sí. Los de aquí, de España, ante sus interlocutores allí, aparecer como amigos de la Comisión Antiaborto, de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas, y ese tipo de cosas. Pero nuestros vínculos fueron muy pocos y muy pequeños. Una vez tuvimos una reunión con alguien de... no sé exactamente, no me acuerdo ahora mismo. Era alguien, pero fíjate, no hablaba ruso, pero sí está vinculado con el Movimiento por la Paz Institucional de Rusia. Es decir, como una rama de la actividad internacional de la Unión Soviética. Y estuvieron aquí en Madrid y fueron nos pidieron el contacto y fuimos allí a una casa nuestra de un compañero y fuimos hablando allí 3 o 4 con ellos, que eran 2 o 3, les contamos nuestra posición. ¿Y en qué idioma hablabais? ¿Cómo? ¿En qué idioma hablabais? Ellos inglés. Vale. Sí, y nosotros había varios que sabían inglés y los que no sabían. Claro, como intérpretes. Nos traducían el asunto, ¿no? Sí, entendido. Vale, muchísimas gracias. Te dejo que ya 1 hora y media hablando, pobrecito. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto de las 2 peticiones estas? Como tú prefieres. Si quieres, pues te llamo la próxima semana. Yo se lo digo y que te llamen de mi parte. Como tú prefieres, si quieres dar... Igual. Como, yo hago el trámite. Contacto, a ver si lo consigo. Vale. Si ellas quieren, son 2, si ellas quieren, pues les digo que te llamen directamente, que te llamen que es de mi parte y tú les hagas. Vale. Y luego yo, mientras tanto, voy pensando. Una se llama Paz, se llama Paz y la otra se llama Elena. Perfecto, muchísimas gracias por tu paciencia y la ayuda que me diste. Si tengo duda te puedo volver a llamar más adelante. Muy bien. Ya tengo mucho material, pero más adelante si tengo alguna duda, te voy a molestar un poquito más. Gracias. De acuerdo, Ana, gracias, hasta luego. Un abrazo. Chao, gracias. A ti.